edificados por tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: hoy voy a enseñar acerca del poder del ayuno, del poder del ayuno. Esa es la enseñanza hoy. Y voy a usar referencias bíblicas, pero los puntos con detalle, obviamente lo voy a enseñar en la escuela de ministerio. Hoy no, porque es un servicio dominical y hay cosas secretas muy profundas que no puedo tocar, obviamente, porque hay gente que visita y hay cosas que se deben enseñar a los ministros. Sin embargo, voy a tratar de revelar algo muy puntual y que sea de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Fíjate, hoy en el asunto de las tendencias, tú puedes ver que en el mundo entero la gente habla del ayuno intermitente, los beneficios del ayuno, porque hay que hacer ayuno, las modelos, los fitness, los empresarios, los doctores. Ahora todo el mundo habla del ayuno. Y el ayuno es un secreto espiritual que Dios se lo regaló a sus siervos desde el principio. Anteriormente hay gente que no aprovechó en su máximo manifestación el ayuno porque se dejaban llevar por lo que otra gente decía, o la gente misma ponía peros para poder ayunar o buscaba excusa para no ayunar. Cuando nosotros nos convertimos, ¿sabes? Que me convertí muy, no un niño, pero joven, lo que forjó prácticamente mi estructura ministerial y abrió mi espíritu para el conocimiento del reino de los cielos fue el ayuno, porque anteriormente eso era lo que se hablaba del ayuno, se hablaba del poder, se hablaba de las manifestaciones, de los dones sobrenaturales, de la revelación de la palabra. Y el ayuno era parte esencial de cualquier persona convertida. Ahora cualquier persona desconoce el poder o el trasfondo espiritual del ayuno. Sin embargo, la misma ciencia, que era lo que estábamos hablando en la escuela de ministerio, la ciencia la usa Dios para testificar que lo que la Biblia dice es verdad. Ahora tú ves la gente hablando del ayuno, pero anteriormente criticaban a los que ayunaban y parece que fueran ellos los que inventaron el ayuno. No, esa es una práctica de los apóstoles, de los profetas, esa es una práctica de los pastores. Mira, nosotros sabemos con decirte que cuando hay una atmósfera áspera, hostil, solamente con uno tirarse 3 días de ayuno rompe todo y termina uno con un poder, incluso la voz, cuando uno ayuna. Porque la gente que hoy promueve el ayuno intermitente, que te limpia el hígado, la cuestión de la grasa del cuerpo, que ya cuando el cuerpo no encuentra con qué consumir, generar energía, tiene que ir a las grasas guardadas. Y con todo lo que te explican del ayuno, eso lo experimenta uno porque Dios dice que hay que ayunar. Y cuando uno ayuna se les ve en el rostro, se les ve en la piel, en la lucidez, en la mente. Y yo quiero hoy enseñarte eso, fíjate. Aunque hoy el ayuno se ha tomado en un plano superficial, voy a tratar de revelarte un trasfondo espiritual y por qué es importante ayunar. No tanto lo que digan los doctores y la ciencia hoy día, porque esto hace más de 2000 años los hombres de Dios ayunan. Hace más de 4000 años los hombres de Dios ayunan. Hace miles de años los hombres de Dios ayunan. Así que para la iglesia de Cristo no es algo nuevo. Es nuestra práctica diaria. Esto es nuestra práctica diaria. Por eso voy a enfatizar de que esto no es nada nuevo. Que el mundo lo quiera usar y lo quiera promover es bueno. Es bueno porque en cierta manera beneficia al cuerpo de Dios, porque este es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. En cierta manera beneficia de que el mundo tenga esa práctica, pero eso es más allá. El trasfondo espiritual del ayuno es muy poderoso. El trasfondo del ayuno es muy poderoso y podemos nosotros hoy, con lo que vamos a aprender,
ir a algo más profundo que solamente se te resete el sistema, porque hay gente que dice, hay un doctor que habla sobre el poder del ayuno, cómo el ayuno hace que se te purifique el sistema, te limpie la sangre, te limpie el hígado, los riñones, que esto, que lo otro. Todo eso está bien. Pero el ayuno fue instituido, instaurado por Dios por los beneficios eternos que eso tiene. Por los beneficios eternos que eso tiene. Y si por X o Y motivo usted escucha a algún pastor o algún líder famoso o influencer cristiano que dice que el ayuno no está vigente, no podemos perder nosotros el tiempo en eso, porque la misma ciencia, el mismo ser humano te está diciendo de la vigencia del ayuno. Está conmigo aquí. Sin embargo, en la iglesia neotestamentaria se practicaba el ayunar, porque no constituían ancianos sin antes ayunar. Es más, en Hechos 13, cuando iban a establecer, a enviar a los apóstoles, no enviaron a nadie sin antes ayunar. Mira, no enviaban a nadie sin antes ayunar. No ungían a nadie sin antes ayunar. La visita que Cornelio tuvo de un ángel lo hizo acreedor de que Dios enviara un ángel, era porque estaba ayunando. Cuando Pablo quedó ciego por el enfrentamiento que el Señor Jesucristo le hizo, o la confrontación, dice la Biblia que ayunó Pablo 3 días, y mientras él ayunaba, el Señor le habló a su siervo Ananías que fuera y lo liberara. Está conmigo aquí. El ayuno es una cosa muy poderosa, muy gloriosa, que va más allá de un beneficio físico, va más allá de un beneficio de la salud. Entonces, los que hacen el ayuno naturalmente, o el ayuno intermitente, o el ayuno que es solamente abstenerse de alimentos, lógicamente que si el ayuno es abstenerse de alimentos, va a tener beneficio, porque si la alimentación tuya no es saludable, está llena de grasas trans o de azúcares, alimentos saturados, tu cuerpo se va a afectar. Así que imagínate el poder que carga el ayuno en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, que te vas a abstener de 3 días, de 4 días, de 21 días, de 40 días de ayunar, porque tu cuerpo va a ser purificado de algunas grasas o de algunos metales pesados, y puede ser renovado, tu cuerpo va a ser restaurado. Eso es en el plano natural. Pero cuando estamos en Dios, alineados con el Espíritu Santo, ungidos con su poder, el ayuno ya toma un plano sobrenatural, o cumple con el objetivo por el cual es creado. Por eso es que se ve la diferencia de algunos ministros, algunos siervos de Dios que ayunamos y lo que otros no, porque los siervos de Dios que ayunan tienen poder hasta cuando hablan, tienen poder cuando ministran, y hay hombres de Dios que no ayunan porque creen que esto no es necesario. Jesucristo, antes de empezar con su ministerio, se tiró 40 días de ayuno. Y eso fue lo que lo catapultó a manifestar el poder. Por eso la Biblia dice que después que el diablo se fue, los ángeles bajaron. Dice el texto claro en Lucas 4, dice, y Jesucristo, después de haber ayunado, dice, vino con el poder del Espíritu Santo de Dios y comenzó a describir todos los milagros que Cristo hizo a la gente que estaba alrededor de él, o se reunía en torno a él. Pero después que ayunó, está conmigo aquí, aquella vez que Moisés ayunó 40 días, dice que cuando bajó del monte su rostro resplandecía. Pero es cuando lo hacemos guiados por el Espíritu. No puedo creer que tú me digas que eres ministro de Dios y tú no ayunas, porque te da gastritis. Eso es lo incoherente, que la gente dice que el que ayuna le da gastritis. Todos esos inventos, se creó el mundo para quitarle este poder sobrenatural que el Espíritu Santo le obsequió a sus ministros.
A mí nunca me dio gastritis. Y la gente que me conoce sabe, los pastores de aquí saben que yo me tiraba hasta 21 días de ayuno. Cuando los tiraba de 40, a veces no resistía, a veces mi cuerpo no me daba, pero no entendía en ocasiones que había que preparar el cuerpo, que había que preparar el sistema para que cuando viniera el ayuno lo pudiera hacer. Cristo tal vez ayunó muchas veces en su vida después que el Espíritu Santo lo dirigió, pero se registra que ayunó un día, 40 días. Pero nosotros tenemos que entender que el cuerpo también se debe preparar. A veces nosotros entrábamos en un proceso de ayuno, ayunábamos 24 horas y no esperábamos una semana, pero en cambio yo ahora a los ministros que quieren ayunar les digo, bueno, ayuna esta semana y descansa una semana. O si vas a hacer 21 días, prepara tu cuerpo, bien alimento, aléjate de azúcares. O sea, ya uno le da el proceso o la estructura de cómo puede su cuerpo resistir para que haga un ayuno de 21 días. En cambio, cuando yo empecé, no tenía la información y ayunaba 3 días, 7 días, 21 días sin descansar. Cuando quería yo tomar el ayuno de 40 días, mi cuerpo no resistía porque tenía que darle un descanso. ¿Está conmigo aquí? Entonces, toda esta información nosotros la podemos recibir porque, bueno, ya el ministro le pasó eso y a la hora de yo aconsejar para ayunar, tengo la experiencia y la sabiduría para darte un consejo con relación al ayuno. Pero el ayuno no se perdería en el mundo si el ayuno estuviera ligado a la dirección del Espíritu Santo. Note que cuando Jesucristo se bautizó, dice la Biblia que fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto a ayunar. ¿Está conmigo aquí? ¿Por qué es importante aislarse para ayunar? Porque en la casa te dan comida, en la casa se huele el pescado, en la casa se huele el arroz, se huele la comida. Y siempre cuando estamos ayunando es que las hermanas de uno o la mamá de uno quiere hacer la zarapa. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que cuando vamos a ayunar o determinamos ayunar 3 días es cuando vienen y hacen un mercado. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso a veces cuando Dios desea que sus siervos ayunen, le pone la pita corta o le corta un poquito el chorro y no llega casi comida. Pero la gente no entiende que hay que ayunar. Hay gente que aprovecha los días de escasez para ayunar. Pero hay otros que creen que en los días de escasez es que Dios no está con ellos. Está conmigo aquí. Entonces quiero revelarte 2 cosas poderosas que hace el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno no es otra cosa que un poder que Dios le da a sus siervos para que tengamos voluntad. Escuche esto. El ayuno es algo que Dios nos da, un secreto sobrenatural para enseñarnos a tener voluntad. Lógicamente que lo que el hombre puede tener más presión es con lo que se come. El ser humano, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en los tiempos de la iglesia neotestamentaria, ¿qué había de distracciones si no eran fiestas y otras cosas? Sin embargo, el ser humano ahora tiene mucha distracción y podemos usar eso para ayunar. Si tú eres una persona que te dejas llevar de la recompensa inmediata de los celulares, que quieres estar pasando WhatsApp todo el día y como las aplicaciones te dicen, mira, hoy tuviste un consumo de tu celular más alto que los días anteriores, tú puedes ayunar en especia, ofrecer un ayuno en donde en 20 días solamente usarás el celular a una hora específica. Por ejemplo, como hago yo, usted sabe que usted me llama y a veces el celular está apagado, es porque tengo esa semana de ayuno y solamente lo prendo a las 3 de la tarde cuando voy a verificar si me escribieron cosas importantes o si hay alguna comunicación con los ministros del templo. ¿Está conmigo aquí? Eso te da un poder de voluntad, porque un dispositivo digital, aunque es una bendición de Dios, no te tiene por qué controlar. Está conmigo aquí, porque la Biblia dice que nosotros no fuimos creados para ser esclavos de nadie. Y hay gente que el celular lo gobierna, hay gente que Netflix lo gobierna, hay gente que lo gobierna una aplicación digital, y eso tú lo puedes ofrecer de ayuno.
Esto te va a hacer tener más carácter, esto va a hacer que tengas más voluntad, esto va a hacer que tengas más templanza, más poder, más dominio de ti mismo, porque nada te podrá gobernar. Está conmigo aquí lo que le estoy diciendo. ¿Por qué tengo yo experticia en este tema? Porque es mi práctica, esta es mi práctica. Todo el tiempo, toda la vida es mi práctica. Y cuando veo que alguna cosa o algo externo, yo digo, voy a ofrecer este ayuno con relación a por 10 días y me quedo así. 10 días de ayuno en especias, que son ayunos de, por ejemplo, si allí te gusta mucho ver televisión, ofrece eso en ayuno. Voy a ayunar de ese, y eso te da que voluntad. Y ahora con los celulares, esa práctica puede ser más efectiva. Bendito sea el nombre de Dios, porque hay veces que uno ve que los ministros no pueden estar despegados del celular. Entonces resulta que si van al templo a orar, están con el celular al lado. Usted va y pone el celular en los casilleros, o donde se guardan los cascos, o va y pone el celular lejos de usted. Si usted está ayunando, usted apaga el celular. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Para alejarse de toda influencia externa. Por eso es que en la Biblia Dios llevaba a los siervos al desierto, los llevaba a los montes altos donde estuvieran solos. Y por lo general, donde los llevaba, no había forma de cómo alimentarse. Por eso cuando le dio hambre a Jesús, Satanás le ofreció comida. Está conmigo aquí, para que quebrantaran el ayuno. Ahora, cualquier ayuno tiene poder. Cualquier ayuno tiene poder. Porque tú vas a empezar a desarrollar ese hábito, y ese hábito te va a crear una costumbre sobrenatural que te va a afectar en la esfera espiritual. Así que ningún ayuno es insignificante. Empieza a ayunar de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y no puedes comerte la comida del desayuno, porque hay gente que me escucha por la radio que dice, mi hijo, te preparé una mojarrita, te preparé unos patacones. Me dice, no, porque estoy ayunando, guárdamela para el almuerzo. Entonces tú no ayunaste. Solamente con la intención de que te la guarden, ya rompiste el ayuno. Está conmigo aquí, porque tu voluntad fue sometida a una mojarra. Entonces ya tú no ayunaste, así que no te engañes, cómete tu mojarra y rompiste el ayuno. Porque el propósito de ayunar es que tú tengas voluntad propia y no te dejes someter de ciertas cosas. Está conmigo aquí. Por eso la gente que tiene el ayuno, Satanás aparece a los 40 días y le dice, tienes hambre, cómete eso. Cristo le dijo, no, porque el ayuno le había dado que el poder para controlar sus apetitos. ¿Está conmigo aquí? Jesucristo le dijo, no, no solo de pan vivirá el hombre. No dijo que de pan no vive el hombre, dije que no solamente del pan, sino de toda palabra. Quiere decir que cuando tú sustituyes un alimento físico, un alimento natural, por un ayuno, tú lo que estás alimentando es tu ¿qué? Tu hombre interior, tu ser espiritual. Porque el ayuno en el espíritu alimenta tu hombre interior y el comer alimenta tu hombre exterior. ¿Está conmigo aquí? Entonces, cuando Jesucristo, los fariseos le dijeron que por qué sus discípulos no ayunaban y los discípulos de Juan sí ayunaban y por qué los de él sí, él dice, no, mis discípulos no ayunan ahora porque el esposo está con ellos, pero cuando el esposo les sea quitado, tienen que ayunar. ¿Está conmigo aquí? En una ocasión, para empezar ya con el punto, con los puntos, los apóstoles no pudieron echar fuera un demonio. No pudieron sanar a alguien que estaba enfermo y aparte estaba endemoniado. Y tuvo que ir el padre de familia donde estaba el Señor Jesús a pedirle que liberara a su hijo y lo sanara porque los apóstoles no habían podido. Jesucristo indignado los reprendió y le dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, generación incrédula y pecadora, generación adúltera? ¿Por qué no lo echaron fuera? Entonces él lo reprendió el demonio y el joven quedó en su sano juicio cabal, sano y libre. Y los apóstoles le preguntaron, ¿y nosotros por qué? Eso está en
en Mateo capítulo 17. Y nosotros, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Porque los apóstoles estaban acostumbrando a que cada vez que Cristo los comisionaba a ellos o los comisionaba a los 70, Dios se manifestaba. Recuerde que en Mateo 7 ellos se regocijaron porque Cristo los usó y Él les dijo que era más importante que su nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Era para reprender a Judas y le dijo: Judas, es más importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, exhortándole a todo el mundo que es más relevante ser salvo que manifestar milagros. Está conmigo aquí. Pero ellos eran usados con niveles de poder, pero ese día no pudieron. Entonces cuando Pedro le dijo: ¿por qué nosotros no pudimos si nosotros en otras ocasiones hemos sido usados? Y Jesucristo le dijo: lo que pasa es que este género de demonio o este nivel de resistencia satánica no sale si no es con qué, con oración y ayuno. Está conmigo aquí. Por eso es que muchas personas que me están viendo ahora a través de las redes sociales o me escuchan en la radio, están ahora escuchando en la radio. A veces hay cosas que pueden conquistar en el mundo espiritual y otras no. No, porque hay géneros de oposición y hay demonios que no salen sino cuando la gente tiene un nivel de poder en el ayuno y en la oración. Nota que no le dijo que ellos no tenían fe. Dijo: no, lo que pasa es que el nivel de este demonio sale es con ayuno y oración. Y entonces tienen que tener un nivel de fe mayor. ¿Para qué? Para que cuando los reprendan, esos demonios se les sujeten. ¿Está conmigo aquí? Parte de las derrotas cristianas que se han visto a hoy día es porque los discípulos no ayunan. Y Satanás, que es experto ofreciendo para comer, les brinda lo que ellos quieren y los quebrantan y no pueden levantarse. ¿Por qué? Porque el ayuno te da el poder para resistir y te da el poder para ponerte de pie. ¿Está conmigo aquí? ¿Está conmigo aquí? Como dije al principio en la introducción, los puntos más profundos del ayuno se lo enseñaré a los líderes de la escuela, a los ministros de la escuela de ministerio. Pero hoy voy a enseñarte algo muy importante. Daniel capítulo 1, verso 8. Y es esto también hay que tenerlo presente, porque hay gente que ayuna. Fíjese que yo estoy ayunando y solamente saben los pastores. Los equipos pastorales son los que saben que estoy ayunando. Solamente los equipos pastorales. Y uno que otro ministro sabe que estoy ayunando porque ya me conocen. Pero usted ve que yo no le estoy diciendo que estoy ayunando a nadie. De pronto la gente sabe que para yo predicar el domingo ya vengo ayunado, o que voy a predicar doctrina el miércoles ya yo he ayunado. Pero cuando estoy en una semana entera de ayuno, nadie sabe, solamente la gente que está más cercano a mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo reprende y exhorta en Mateo 6, del 16 al 20, que cuando usted ayune no esté tocando trompeta, que la gente sepa que está ayunando. ¿Sabes por qué? Porque enseguida rompiste el ayuno, porque el ayuno es algo secreto que solamente sabe Dios y el siervo que está ayunando. Está conmigo aquí. Y dice: porque ya ahí perdiste la recompensa. O sea, que el ayuno espiritual tiene una recompensa sobrenatural en la persona que lo hace. Y la gente pierde la recompensa por andar hablando de que está ayunando. Está conmigo aquí. Y dice la Biblia que el que está ayunando diga: enjuague su rostro, esté limpiecito, échese aceite en la cara, échese crema, que no parezca que está ayunando. Los días que sea que esté ayunando, nadie tiene por qué enterarse. Solamente se va a ver en el momento cuando tú hables el poder, cuando se manifiesta. Está conmigo aquí. Porque es que hay que hablar este tema, porque hay gente que va a ayunar y no tienen ni siquiera el secreto ni los códigos de lo que es el ayuno, y le dice a todo el mundo que está ayunando. Solamente la intención de divulgar tu ayuno deshabilita tu ayuno, enable tu ayuno, lo quiebra enseguida. Lo quiebra enseguida. Porque el ayuno no es para preponderar, ni ufanar, ni hacer creer que tienes poder. Es algo secreto en donde tú doblegas tu voluntad a la voluntad de Dios, para que cuando tú hables del reino de Dios, el reino de Dios se manifieste. ¿Está conmigo aquí? Aparte de los
secretos sobrenaturales que solamente, los tocaré en la escuela de ministerio. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8. Bendito sea el nombre de Dios. El poder del ayuno. Y Daniel propuso, ya usted sabe la historia, si quiere el trasfondo, sabe la historia, capturaron a los jóvenes de Judá y eligieron a los príncipes. Estos eran príncipes de Judá y los traen cautivos. Entonces el rey le pregunta que de los que cautivos que sacara a los mejores jóvenes. No, ahí tenemos príncipes de los cautivos y dijo, bueno, tráiganlo y prepárenmelo. Dicen, démele comida, la mejor comida, dice, la mejor alimentación que come el rey, la mejor bebida, denle lo mejor para que ellos estén regocijantes, estén lúcidos y estén espléndidos para cuando me los presenten ya tengan inteligencia, estén bien alimentados, estén bien lúcidos y estén bien fortalecidos. ¿Tú sabes por qué hay pastores que tienen desdén, que tienen debilidad física, debilidad espiritual y debilidad, tienen hasta, ¿cómo se llama eso? Tienen déficit energética porque no comen bien, y aparte que no comen bien, le dan un mal uso al ayuno. Le dan un mal uso al ayuno y no se alimentan. Uno aparte que tenemos. ¿Por qué tengo que hablar ahora de esto? Antes de entrar aquí, porque tenemos que tener un equilibrio. Y usted sabe que a mí me gusta ayunar. Usted sabe que a mí me gusta ayunar, pero hay que tener un equilibrio porque el cuerpo físico también se desgasta. Así como el hombre interior se desgasta, el hombre físico exterior también se desgasta. Entonces, de la forma en que el hombre interior no se debilite es dándole sus alimentos espirituales, que es lo opuesto a lo natural. Al hombre humano, al hombre físico, tienes que darle comida para que se fortalezca. En cambio, al espiritual, tienes que darle no comida para que él se fortalezca. ¿Está conmigo aquí? Es poderosa la balanza. Dios dice, el físico tiene que darle sus buenas frutas, sus verduras, su carne, tiene que darle sus proteínas, sus vegetales, sus granos, y al hombre interior darle la palabra, porque el hombre interior se alimenta de la escritura. En cambio, el físico se alimenta de los alimentos que Dios creó. Resulta que la gente descompensa al hombre y exterior, o sea, el cuerpo, dándole una mala alimentación, y después quiere que el cuerpo resista ayunos de 20 días. Obviamente que no va a resistir. ¿Por qué no va a resistir, papi? Porque tú lo tienes desgastado. ¿Está conmigo aquí? Lo tienes desgastado. Al desgastar el hombre exterior, no va a tener la fuerza para resistir la demanda del hombre interior. Porque para poder leer tienes que tener los ojos lúcidos fuera cansancio. No puedes estar cansado si quieres leer. Si te quieres meter en ayuno de lectura bíblica, lógicamente no vas a poder resistir siquiera un capítulo porque estás cansado. Tu cerebro necesita energía. Obviamente no vas a tener fuerza para orar 4 horas. ¿Por qué? Porque tu fuerza exterior está debilitada porque no te alimentaste bien. Por lo tanto, afectas tu hombre interior. Para que haya un equilibrio, si vas a ayunar, como le digo a los ministros, me dicen, siervo, voy a ayunar, ministro, voy a ayunar, ¿qué hago? Bueno, entonces prepárate. ¿Cuándo vas a ayunar? Tengo pensado ayunar tal día. Entonces prepárate estos 15 días de buena alimentación, buenas verduras, buen grano, buena proteína, aliméntate bien y entras a tu ayuno lúcido, viene energético, viene fuerte. ¿Está conmigo aquí? Entonces, en la Biblia hay 2 tipos de ayuno. Aparte del de abstenerse de no comer nada, está el ayuno de legumbres, puras verduras. Ayuno de puras verduras. Espinaca, pepino, puras verduras. Y vamos a ver qué le pasa. Por eso dije, la gente dice, no, que el ayuno, que nosotros el Señor nos reveló esto primero. ¿Está conmigo aquí? Daniel capítulo 1, verso 8. Este es un ayuno de legumbre, de verduras y agua nada más. Note que vamos a comparar jóvenes que van a comer la comida del rey
y jóvenes que solamente van a comer lo que Dios le puso a Daniel que comieran, lo que ellos ya estaban acostumbrados a comer cuando eran príncipes y reyes en su pueblo. ¿Está conmigo aquí? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida que le daban al rey. Aparte de que esto era espiritual, Daniel no quería comer lo que ofrecieron al rey. ¿Sabe por qué? Porque se lo ofrecían a los dioses de Nabucodonosor. Cada vez que ofrecían la comida, antes que el rey se la comiera, se la ofrecían al rey que estaba, al Dios que estaba ahí. Al Dios de los reyes de ese turno le decían, al Dios que estaba ahí, mira, te ofrecemos este alimento que va a ir en la comida del rey. Por eso, cuando usted come en restaurante y usted ni siquiera dice en el nombre de Jesús, ni siquiera ahora porque le da pena, usted no sabe a quién le ofrecieron esa comida. ¿Está conmigo aquí? Nosotros aquí en el restaurante, en la cafetería del templo, no habíamos hecho comida. Y uno de los pastores estaba orando y habíamos terminado el ayuno. Y el pastor salió porque no habíamos hecho comida a comprar comida en un restaurante. Y él, mientras esperaba en el restaurante, el Espíritu Santo le dijo: no tomes esa comida, entra y observa. Y cuando él entra es que ve altares de brujería puestos en el restaurante. Y yo, no, gracias, no me dé la comida, le agradezco. Mira si el impacto no es espiritual, perdón. Si el impacto no es espiritual, que Dios le tuvo que decir al pastor: no cojas eso. Y él dijo: ministro, no compré. ¿Por qué? Le dije yo. No, porque mire, y me mostró la foto. Dios mío, le dije que no me dieran la comida porque tenían altares de brujería, porque hay comidas que la hacen, hay restaurantes que los preparan para consagrarlo a los demonios. ¿Está conmigo aquí? Entonces, si usted no tiene el discernimiento de espíritu o carece de la guía del Espíritu Santo de Dios, usted se introduce ese alimento sin saber si le han echado saumerio, brujería, brebaje, hechizo, y comienza a debilitarse espiritualmente. Bueno, la Biblia dice que si comieres alguna cosa mortífera no te hará daño, pero el apóstol Pablo te dijo el secreto: si tú oras la comida antes que te la introduzcas en la boca. Entonces, si tú no oras la comida, lógicamente te vas a tragar eso. Y Dios, ¿qué puede hacer? A su nombre, ¿qué puede hacer? Porque usted le da pena orarle al Señor: Señor, gracias por estos alimentos. Donde sea que yo me encuentre, en la ciudad o en el lugar, donde sea que yo vaya, oro la comida. Señor, gracias. Bendice a los que no han comido y prospera tu pueblo Israel. Siempre. Así que ya es conciencia de Dios que lo que yo me voy a meter, dice el apóstol Pablo, ya ha sido santificado. Pero usted no. Usted llega, ve los friticos y ve los picanticos: dame 3 papas. Y no puedes orar al día siguiente. Porque aquí te da pena orar las 3 papas. A su nombre. Ahora Daniel revela un secreto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, verso 8, con la porción de la comida que le daban al rey. O sea que se ofrecía un alimento que el rey iba a comer, y para los siervos de Dios era lo mismo que ¿qué? Contaminación. O sea que la comida que le consagran a un demonio, a un ente, a un ídolo, si los siervos se la comen, es lo mismo que contaminarse. Y él dijo que no se iba a contaminar con la comida de el rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Que era serio. Mira el trasfondo de esto. Era serio.
Tú sabes que hay cristianos que tienen restaurantes, por eso yo siempre promuevo que los cristianos, hombre, hagan restaurantes, porque hay gente que hace su restaurante y en la mañana echa brujería para que le vaya bien. Usted está conmigo aquí. Entonces tú que estás en la carne y no tienes discernimiento de espíritu porque tienes hambre, o recibe lo que el diablo te va a ofrecer, porque el diablo le dijo, coge esta piedra. No le dijo esa piedra, la piedra que él le quería ofrecer a Cristo para comer era la que él traía. Está conmigo aquí. No le dijo, cómete esa piedra, conviértela en pan. Le dijo, esta piedra, no señor, porque era lo mismo que le había hecho a Eva y a Adán en el Edén. Le traía algo para que se lo comiera, para poderlo contaminar. ¿Está conmigo aquí? ¿Está conmigo aquí? Lo mismo. Cómete eso. Y tú no sabes qué hicieron en esa mañana ahí. Ay, pero los cristianos sí son exagerados. Sí, eso pasa en el mundo real. Toda gente que tiene prácticas de brujería consagra las carnes, consagra su comida y la pone a vender. Y la gente que no tiene discernimiento de espíritu, por eso dije que por causa de tu conciencia al menos ora esa comida. Está conmigo aquí, porque Dios dice, bueno, Él no sabe lo que hicieron en ese restaurante o en ese negocio antes que Él llegara, pero el poder de la oración, dice el apóstol Pablo, va a santificar cada bocado que él se meta a la boca. Pero si él no sabe, y aparte que no sabe lo que hacen en ese restaurante, le da pena orar, tenga para que lleve. No puedo orar. Tengo una diarrea. ¿Qué comiste ayer? 40 butifarras que... Y las oraste, no, porque había un poco de gente y me dio pena. Bueno, que no lo obligasen a contaminarse y puso Dios, ¿quién lo puso ahora? A Daniel en gracia. ¿Sabe por qué? Porque Daniel dijo, no me voy a contaminar. Y esa decisión llevó a Dios a ponerle gracia. La gracia la gente la tiene mal interpretada porque la gente cree que la gracia es sinónimo de libertinaje. La gente cree que la gracia, como es la facultad de Dios para no vivir bajo la ley, la gente cree que es libertinaje. Y no, la gracia que Dios le dio a Daniel fue ligada a la voluntad y a la decisión de Daniel no contaminarse. Quiere decir que cuando Dios vio que Daniel decidió no contaminarse, le dio gracia, porque la gracia es el poder de Dios y la facultad sobrenatural para no dejarse vencer por lo malo. ¿Está conmigo aquí? Entonces Dios dijo, bueno, tu decisión va a ir respaldada de mi gracia. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y digo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestros rostros estén más pálidos de los demás muchachos que son semejantes de misma edad y del mismo color de piel, condenarías para mí al rey por mi cabeza, o sea, me decapitaría. Entonces Daniel, entonces dijo Daniel a Mesar, que también que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con nosotros 10 días. Diga conmigo, 10 días de ayuno. 10 días y no nos den legumbres y nos den legumbres a comer y agua para beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más lúcido, o si tuviera votos espiritual, que el rostro de todos los muchachos que se jactaban de pura carne y comida del rey. ¿Está conmigo aquí? Así pues Mesac se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Prueba con nosotros 10 días. Es que, pastor, es que a mí no me gustan las verduras. Prueba con nosotros 10 días, dijo.
y después mirarás. Y en 10 días dice la Biblia que su rostro brillaba. Claro, no habían comido grasa. Claro, no habían comido manteca. Claro, no se habían jactado ni de vino, sino que estaban ¿qué? Lúcidos, pura agua, hidratados. Hay gente que los ministros de Dios que dan pena, que van a un restaurante y entonces que no hay nada para beber. Bueno, entonces dame una Coca-Cola. Es peor, a su nombre. Toma tu agua, si no hay agua, cómete tu cuestión así. Es más, científicamente, cuando tú estás comiendo sin ningún líquido, pones en función las glándulas salivares. ¿Sabes para qué? Ellas tienen como proceso generar que el ácido del estómago trabaje con más rapidez. Cuando tú masticas, ellas tienen que por obligación ofrecerte la humectación en el alimento para cuando se haga contacto con el ácido estomacal, trabaje con más rapidez. Está conmigo aquí. Entonces, si tú le metes líquido, por eso es importante que cuando uno coma, al rato se tome un poquito de jugo si quiere, si no, agua solamente. Claro, el rostro de ellos estaba hidratado, bien lúcido, los labios rosados, los ojos limpiecitos, no tenían contaminación aparte espiritual, ni ningún agente químico, ni ningún agente preservante, ni colorante, ni tenían ni grasa saturada, ni grasas trans, ni azúcares en su cuerpo, porque solamente estaban comiendo legumbre, solamente 10 días. Aparte de lo que estaban ganando en el mundo espiritual. Porque la gente solamente ve lo externo. Ahora todo el mundo y que los shock de jengibre, los shock de tal. Eso lo puso Dios en la Biblia. Claro, ahora el mundo se está despertando a las verdades secretas del reino de Dios. Pero el reino de Dios lo tenía primero. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. ¿Por qué liga el ayuno de Daniel al conocimiento? Porque su mente no estaba saturada de contaminaciones de alimentación. Ahora, no estoy hablando que la comida contamina, pero muchos de ustedes están acostumbrados a comerte el poco de comida artificial, que no es comida, alimentos artificiales que no tienen ningún propósito ni ningún beneficio para tu cuerpo. ¿Está conmigo aquí? Pero esto, como comían legumbres, verduras, todas las propiedades de la savia, las propiedades de los alimentos verdes, el estómago, el hígado, los riñones, todo su cuerpo estaba ¿qué? Saludable. Ahora, el agua de ellos no tenía preservante. Me imagino que el agua que le ofrecían el rey era un agua de manantial. Está conmigo aquí. No es el agua de manantial de aquí. Es agua de manantial de allá real. A su nombre. Claro, su mente estaba limpia, su cerebro estaba óptimo, sus neuronas estaban preparadas. Dice, entonces Dios le dio, por causa de ese ayuno, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión. Y pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos hombres como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Un ayuno sencillito. Pero ¿cómo tú vas a ayunar con legumbres si tú ni siquiera tienes la voluntad de decidir de comer verduras? ¿Está conmigo aquí? Yo le invito a que pruebe los ayunos, le invito a que pruebe los ayunos para que usted se dé cuenta el poder y la mente lúcida, el cerebro lúcido, cualquier cosa intuitiva, por muy mínima que sea, te das cuenta, discernimiento activo, te pone el cerebro, la inteligencia y cualquier cosa que leas, bendito sea el nombre de Dios, tienes la mente
clara de lo que tú vas a predicar o lo que vas a hablar, y te sirve para entender muchas cosas, porque tu mente tiene libertad, no está contaminada ni está saturada. Está conmigo aquí. Aparte de que muchos de los alimentos que usted consume te cargan el cuerpo y tienen metales pesados que no permiten que tú concilies el sueño. Esta práctica la estableció Dios para sus ministros, para sus siervos, y es lo que el mundo está aprovechando y la iglesia no se está dando cuenta. A su nombre. Ahora, ¿cuál es el verdadero ayuno? Vamos a hablar ahora el secreto oculto del verdadero ayuno. Note que hablé lo que tú puedes adquirir, pero hay un secreto oculto del ayuno que los hombres de Dios, que de una forma, ojo otra vez, inteligente, sabia y lúcida practican. Y eso les da acceso a cosas secretas y revelaciones sobrenaturales, y le da poder para romper cosas. Mire lo que es un ayuno secreto. Yo le insto a los pastores, a los equipos pastorales, a los ministros de este ministerio, a los siervos y líderes, o los hermanos mayores de este ministerio, a los ancianos, que tomen el ayuno de referencia para poder tener estos secretos. Isaías capítulo 58. Los que nos escuchan ahora por la radio, estamos hablando sobre el poder del ayuno. Es importante ayunar. Es importante ayunar. Bendito sea el nombre de Dios. Es que yo no puedo ayunar porque me da gastritis. Compre verdura y ayune primero con verdura. Y la verdura va a permitir que tus paredes estomacales, tu sistema digestivo se vaya restaurando. Está conmigo aquí, porque muchas de las veces tu sistema se está dañando por tanta grasa, por tanto frito, por tanta manteca que usted consume. Y si le das, que tienes gastritis, porque puede que tengas una condición en tus ácidos estomacales y te estén afectando y tus paredes estén corroídas. Ves ayunando progresivamente con verdura, ves ayunando con agua, y ves preparándote en la mañana, te pones a leer la Biblia y comienzas te comes tu poco de verduras, una porción de verdura, a la merienda una porción de verdura, y haces tu ayuno hasta las 6 y te llenas de pura verdura. Después me lo vas a agradecer. Isaías capítulo 58. El verdadero ayuno, el secreto real, mejor guardado por Dios, que está detrás del ayuno. Porque el ayuno no es pasar hambre. Porque ahora para la ciencia ya no es pasar hambre. Cuando lo decían los predicadores y los siervos, era pasar hambre. Ahora no es pasar hambre. ¿Está conmigo aquí? Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Lea conmigo. Que me buscan de día a día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio provecho, vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Escuche que esto es importante, porque el ayuno no se hace para buscar provecho de nada. Escuche esto. El ayuno es una actitud en la que uno se abstiene de todo para consagrarse a Dios y Él haga su propósito en nosotros. Si tú ayunas y que para que Dios tenga un carro, ese no es el ayuno verdadero, porque dice, ¿para qué ayunáis si no para su propio propósito? El ayuno no es para pedir poder. Escuche eso. El ayuno es voluntad doblegada a Dios, sometida para lectura bíblica, lectura, oración, palabra, meditación, corregir nuestros caminos. Y eso lógicamente te va a traducir ¿en qué? En poder. ¿Está conmigo aquí? Ay, voy a ayunar para que Dios me dé una casa. Eso no es el ayuno.
El ayuno dice que trae inteligencia, trae conocimiento, trae sabiduría. Lógicamente, para que estas tres se apliquen, tenemos que tener algo de donde sustraer para que estas se cumplan. Por ejemplo, quiero sabiduría, quiero inteligencia, quiero conocimiento. Tengo que buscar la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento para poder tener inteligencia espiritual. Es la palabra, está conmigo aquí, para que pueda adquirir lo que estoy pidiendo. Pero no es, voy a ayunar para que Dios me dé una casa. No. Porque eso es una añadidura que Dios te la regala solamente porque eres hijo. Con solamente orar sin necesidad de ayunarla, Dios te la va a dar. Porque dice la Biblia que Dios no dará todas las cosas porque son añadiduras. Y si pudiéramos poner de acuerdo con alguien para que Dios cumpla las cosas, Dios lo va a hacer. Así que el ayuno no es para eso. Por eso dice, ¿acaso no ayunáis para vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores? Hay gente que tiene empresa y ayunan y también oprimen. No estás ayunando nada. ¿Está conmigo aquí? He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Señor, dame el ayuno, que en este ayuno pueda tener sabiduría para poder contender y para que sepan que yo sé más. Para contiendas no se ayuna. Para creer que sabe más que el otro no se ayuna. Para poder humillar a los demás no se ayuna. Para decir como el fariseo, yo ayuno 3 veces a la semana y soy mejor que estos publicanos pecadores. Para eso no se ayuna. ¿Está conmigo aquí? ¿Está aprendiendo alguien algo en esta mañana? He aquí que para vuestras contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como lo habéis hecho hasta hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, para que no tengas estorbo y la voz tuya mientras ayuna pueda oírse en los cielos. Está conmigo aquí. El tal ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflija su alma e incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. ¿Por qué? Porque resulta que anteriormente la gente cuando ayunaba se humillaba a tal extremo que cogía y se echaba cenizas en el cuerpo, se echaba tierra y se tiraba en la arcilla para poder indicar que se habían vuelto polvo, que querían morir por lo que habían hecho o para que Dios los levantara. Recuerde que la gente ayunaba para que Dios los ayudara, para que Dios los fortaleciera. Y ellos decían que si se echaban ceniza, silicio, se vestían de ropas ásperas, eran que ayunaban. Pero el ayuno tenía un trasfondo más allá que algo natural. ¿Está conmigo aquí? Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo hice o que yo predestiné, o el ayuno, perdón, que yo escogí, o el ayuno que yo diseñé, desatar las ligaduras de impiedad? Número 1, cuando yo ayuno, toda ligadura, toda atadura, todo amarre de impiedad que me hace impío se derrumpe, se desata o no suelta. ¿Está leyendo ahí conmigo? ¿Está leyendo conmigo? Uno de los secretos mejor guardados del ayuno es que te desata de las ligaduras de impiedad. Que suelte toda carga de opresión. Mira, hay gente que está oprimida, que está cargada, está desesperada, tiene ansiedad, tiene opresión, tiene ataques satánicos. ¿Sabe que lo suelta? Un buen ayuno. El ayuno rompe las ligaduras de impiedad, hacen que las cadenas del diablo te suelten, y el ayuno tiene un poder que te libera de la opresión, de las cadenas que el diablo te quiere lanzar. ¿Sabes por qué no oras? ¿Sabes por qué no te puedes levantar? ¿Sabes por qué estás oprimido? ¿Sabes por qué no puedes tener fuerza, ni ánimo, ni energía, ni valentía para poder hacer algo espiritual? Es porque la opresión del diablo, las ataduras de impiedad, las cargas de opresión son tan grandes en ti que como no ayunas, no te has podido liberar de ella. ¿Está conmigo aquí? Como no ayunas,
No te has podido liberar de ella. Entonces le echas la culpa a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu mujer, a tus hijos, porque tú crees que es eso. Resulta que tú, en el momento que decidiste dejarte enfriar, no te diste cuenta que por cada día que te dejabas apagar, Satanás te ponía una carga, una amarre, una ligadura, te ponía una cadena, te ponía témpanos de hielo, y ahora que quieres concienzudamente liberarte, no puedes, porque hay tanta carga de opresión en ti que no te puedes levantar. Por eso es que el que ayuna tiene que estar postrado en el suelo. Ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío. Si es posible, 6 días, ayúdame, Dios mío, hasta que me levante. Oye, y no cogemos siempre del ejemplo del águila, que el águila para restaurarse se va a las montañas y dura 45 días allá, se arranca las pezuñas, se arranca se arranca el pico, se rompe las alas y después se queda en plena restauración, y tú piensas que es por arte de magia. Te ha engañado el consumismo, te ha engañado que hacer solamente un jugo en polvo es jugo, te engañaron que la sopa viene hecha en un sobre, que solamente destapar el sobre y tomarse poco de químico, te engañaron que el jugo es un sobre que lo echa uno así y eso crees tú, te engañaron que el comino es a su nombre. No, tienes que preparar, tienes que dedicarte, tienes que consagrarte, tienes que dedicarles días para que puedas ver el proceso, para que puedas ver el proyecto hecho realidad. Mientras tanto, no. A su nombre, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dice, y dejar ir libres a los quebrantados. Cuando nosotros ayunamos, ¿qué pasa cuando la gente viene? Nosotros no solemos colocarle la mano en la cabeza a nadie, ya usted sabe cómo nosotros actuamos, pero cuando terminamos de predicar y estamos adorando, ¿qué pasa? Toda opresión, toda carga, toda ligadura, toda atadura espiritual que tenga el pueblo o la gente que venga aquí en la administración se rompe. ¿Por qué? Porque los que ayunan tienen poder también para liberar a aquellos que están atados en las mismas cargas que ellos estuvieran atados. ¿Está conmigo aquí? No creas que Jesucristo vino y le dijo a Pedro y a sus apóstoles que eran pescadores, que los harían pescadores. Le estaba revelando el secreto. En el área en la que ustedes yo los saqué es donde tienen más poder para manifestar mi gloria. Ese es el secreto. Entonces por eso es que tu pueblo está débil, tu pueblo está frío, tu pueblo está apático, tu misma familia está cargada. ¿Sabes por qué? Porque no te dedicas a ayunar. Y crees que en el año, medio día de ayuno va a resolver todo. 364 días en la carne y crees que con 20 minutos de ayuno resuelves el año. ¿Qué te pasa? Es que estaba ayunando y no he visto el propósito en un día. O sea, en un día. Daniel ayunó 21 días y no había visto respuesta. Y Gabriel le dijo que antes que él ayunara, Yalí venía, sino que el príncipe se lo puso. Y Daniel se puso a ayunar 21 días y a los 21 días hubo que bajó Miguel. Entonces tú quieres que se te resuelva en 15 minutos de oración todo el fraude que has hecho en tu vida los 365 días del año. Tienes que meterle un poquito más de esfuerzo. Tienes que darle un poquito más de energía a la situación. A su nombre. A su nombre. Que rompa todo yugo. Que dejes ir a los quebrantados y rompa todo yugo. Cuando los apóstoles, el Señor Jesucristo se fue, ellos no vivían en el nivel de poder que tenían cuando ellos estaban ahí. En el día de Pentecostés, la Biblia dice que duraron 50 días orando, pidiendo el poder. Cuando Pedro hablaba, la gente se escuchaba. Cuando Pedro hablaba, se convertía la gente. Cuando Pedro caminaba, la sombra sanaba a la gente. Obviamente era el Espíritu Santo, pero ya manejaban un nivel de poder mayor, porque Cristo les dijo que cuando el esposo les sea quitado, les iba a tocar ayunar. Ahora en ayunos, en poder, el apóstol Pablo, hasta con los paños la gente se sanaba. Cuando hablaban, los muertos resucitaban. Cuando el cojo lo levantaban y se levantaba, la gente moría, los tocaba y se resucitaban. ¿Por qué? Porque ayunaban.
Dice para que dejar ir libres a los quebrantados y romper todos los yugos. Esa práctica la iglesia tiene que retomarla. Tiene que retomarla porque eso se lo dejó Dios a su pueblo. Mira, con el ayuno, Esther hizo que el decreto de Naamán, respaldado por el rey, se anulara. Liberó a la nación solamente 3 días de ayuno. Hay decretos del diablo, hay resoluciones de Satanás que usa a través de los gobiernos que nosotros la podemos cambiar. Porque tú crees que gobiernos satánicos tienen de guerra en contra de la iglesia. Porque el diablo sabe que la iglesia tiene un poder para derribar las obras de los demonios. Entonces la iglesia, en vez de ponerse a ayunar, sale a hacer protesta. Cuando tú viste la iglesia de Cristo haciendo camparte y que fuera César, fuera Nerón, fuera Herodes, ayunaban y Dios los atacaba. Está conmigo aquí. Ese cuento y que salir y que a las calles y que comparcarte y que Cristo y que arrepiéntete. Nada, orando. La Biblia dice que el que se encierra en secreto, Dios actúa en lo público. Y nada en contra que se compren 20 litros de aceite y lo boten en la ciudad. Pero así no opera. Porque el aceite es símbolo del Espíritu. Y el Espíritu solamente está sobre su pueblo. Yo sé que todo eso es bonito. Y que para hacerle creer a la gente orando se hace más. Yo nunca vi la iglesia con pancarta y que Herodes matón, Herodes asesino, Herodes, fuera Herodes, fuera Herodes, fuera Herodes, 1, 2, 3, fuera Herodes, 1, 2. Nunca vi eso. ¿Sabes qué vi? Cogieron a Pedro, lo metieron preso y ellos no fueron a la cárcel y que, ¡salgan, liberen a Pedro, liberen a Pedro! Vamos a orar, Padre, ahora. Y el ángel bajó y lo sacó de ahí. Y dice, y mientras Herodes preparaba la muerte para Pedro, la iglesia hacía sin orar, sin cesar oración por él. Y Dios lo sacó de ahí. Gástense todo el aceite que quieran. Échenle toda la manteca que quieran a la ciudad. Es sencillo. Para que la gente cambie, tiene que arrepentirse y es a través de la palabra. Y si quieren recibir el Espíritu Santo, tienen que bautizarse y buscar el reino de Dios. A su nombre, a su nombre. Todo eso es poca cosa la inventan porque no quieren ayunar, no quieren buscar de Dios en el ayuno ni en la oración y creen que hacer marcha es lo que va a hacer el cambio. Por eso cuando los gobiernos van a hacer algo maligno en contra de una nación, el primer enemigo que buscan es la iglesia de Cristo. Porque ellos saben que la iglesia de Cristo tiene poder para neutralizar. Esther es el ejemplo. Pero ¿qué hizo? 3 días de ayuno. Y le dijo al pueblo, ayunen juntamente conmigo para que ese decreto cambie. ¿Está conmigo aquí? ¿Está conmigo aquí? No es que partas tu pan con el hambriento, o sea, una de las partes fundamentales, si Daniel Martínez va a ayunar, la porción de su comida que va a comer, es lógico que le diga a su esposa, mi amor o Gordi, como él le diga, esa comida me la empacas en un porta y él sale en su camioneta y ve a quién en la calle se la puede dar, porque el ayuno también hace eso. Si tú vas a comer, evítate de comer y le llevas esa porción de comida a alguien que tú veas en la calle necesitado. ¿Está conmigo aquí? No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo le des tu ropa o lo cubras y no te escondas de tu hermano, no te escondas que viene el hermano que no ha comido. Dile que no estoy. O esconden la comida. Ay. O los que viven en edificios y que no, que acá está el hermano tal. Mamá, esconde la comida. Y esconderla. No es que te escondas del hermano. Porque se supone que estás ayunando. Es cuando más comida puedes ofrecer. ¿Está conmigo aquí? Entonces nacerá tu luz como alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mira todo lo que tú te pierdes por no ayunar. Mira lo que tú te pierdes por no ayunar.
La luz de Dios resplandece en ti cuando ayunas. El poder y el fulgor de Dios cuando ayunas. Tú ves que los servicios de domingo en el mundo entero es que se llenan. En los ayunos nadie va. Y resulta que desprecian el ayuno cuando el ayuno tiene poder para manifestar. Y la gloria de Dios es la retaguardia. ¿Sabe qué pasa los miércoles de doctrina, de formación, en las clases de ministerio? ¿Sabe qué pasa con los ministros? Cuando vienen al templo, ¿quién viene detrás de ellos? La retaguardia de Dios. ¿Sabe qué? La gloria de Dios es la retaguardia. Y cuando van a hablar, lo que manifiestan es la luz del reino de Dios. ¿Por qué? Porque los que ayunan cargan el poder de Dios. ¿Alguno aprendió algo hoy? ¿Alguno aprendió algo hoy? Tienes que ayunar. Usa del hábito del ayuno, porque el ayuno es poderoso. Empieza mediodía. Voy a ayunar mediodía hoy. Claro que si vas a ayunar mediodía no te puedes levantar a las 11 de la mañana. Usted se levanta a las 5, se cepilla sus dientes, ordena lo que tenga que ordenar en la casa, despide a los niños, los lleva al colegio, los manda, hace lo que tiene que hacer y aprovecha que ellos están en el colegio y te pegas tu ayunada. Padre, aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Dios, humillado delante de ti. Voy a poner una alabancita. No pongas alabancita, porque esa es la otra. Van a ir que ayunar y ponen el iPad y ponen el celular ahí y que con unas alabanzas. Después, Señor, voy a ver quién escribe. No estás ayunando nada. No estás ayunando nada. Si ayunas con el celular ahí, no estás ayunando nada. Te coge el celular y lo apaga. A las 12 en punto lo prende y ya. Buscas a tus hijos. Si usted hiciera eso todos los días, fuera otro. Dejara de estar llorando tanto, dejara de estar quebrantándote tanto y Dios estuviera resplandeciendo por medio de ti. A su nombre, ¿cuánto aprendieron hoy? ¿Cuánto aprendieron hoy?